Bienvenidos a Desktop Lab. En este video vamos a estar aplicando features. Vamos a estar agrupando distintos pasos dentro de cada test en métodos de clases por cada página. Eso también conocido como Page Object Model. Aparte de esto también vamos a crear métodos reutilizables de algunos pasos que tenemos. Bien, vamos a empezar con el primer test, que es el test de login. Lo primero que vamos a crear es una clase para esta página que se llama Login Page. Así que vamos a crear una carpeta dentro de Playwright y le vamos a llamar Page Object. Dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar Login Page. .js. Dentro de este archivo voy a crear mi clase. Primero creamos el constructor donde vamos a pasar la página, el page, y lo vamos a guardar como thisPage para poder utilizarlo en todos los siguientes métodos dentro de esta clase. Creamos el primer método, lo voy a llamar login. Y dentro de esto voy a colocar estos tres pasos. Bien, acá tengo que reemplazar page por thisPage. Bien, y por el momento lo vamos a dejar de esta manera. Ya más adelante en algún otro video les voy a mostrar cómo podemos hacer con toda la parte de los datos y también cómo hacer con la parte de los selectores. Por el momento ahora nos vamos a enfocar en estas tres primeras cosas que ya son bastantes conceptos para hablar en un solo video. Esto lo guardo. Bien, para llamar esto voy a crear otro archivo que va a ser el fixture. Para eso voy a crear una nueva carpeta también y voy a llamar utils. Y adentro de este utils voy a crear un nuevo archivo que se llama fixtures.js. Bien, primero voy a pasar esta dependencia, voy a importar esta dependencia. Y voy a llamar esta clase que creamos recién. Ahí está. Bien, para poder crear nuestro fixture tenemos que utilizar el test.extend. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ya utilizamos el test, o sea, acá nosotros utilizamos la palabra test y ese test ya viene por defecto en Playwright con distintos fixtures. Por ejemplo, tenés page, que es un fixture, pues tenés browser y hay otros más que vienen por defecto. Nosotros queremos agregarle fixtures personalizados a este test. Entonces, para ello, lo que utilizamos es una extensión, o sea, lo agrandamos, sería. Y esto nosotros lo podemos guardar con un nombre o también lo podemos dejar como test. Yo por ahí lo puse como para diferenciarlo si eventualmente no quiero usarlo a estos personalización. Bien, voy a aplicarlo para la página de login. Entonces voy a decir login page.
En este fixture lo que yo voy a determinar es qué se va a correr antes que se ejecute el test, qué se va a ejecutar y qué se va a ejecutar después. Es más o menos lo mismo como el before each y el tear down que se utiliza ya sea en Cypress o en Selenium. Bueno, algo por el estilo. Entonces yo cada vez que lo utilice a este fixture va a correr. Por ejemplo, ahora voy a configurarlo para para que vaya a una determinada página y no tener que escribir una y otra vez la URL. Primero, antes de continuar con esta parte, también tengo que crear otro archivo más donde voy a guardar todas las funciones que tengo que son reutilizables. Por ejemplo, la de navegar a una página. Primero que voy a crear es una función que se llama goto. Le voy a pasar el page y la ruta. Y teníamos esto. Lo paso acá y lo modifico para adaptarlo a esta ruta de la siguiente manera. Tengo que cambiar las comillas por ese tipo de comillas. Acá pongo el signo de dólar o de peso y entre llaves en la ruta. Ahora en el fixtures lo puedo llamar de la siguiente manera y le paso el page y la ruta. Después el use es lo que nosotros vamos a, cuando nosotros llamamos el fixture en nuestro test, es lo que va a utilizar. Entonces, si suponete hay alguna función de la clase que yo quiero utilizar en mi test, ya llamando a este fixture, simplemente no hace falta importarla en el test a la clase. Porque acá ya estaría creando el objeto. Bien, entonces acá primero tengo que importar este personalización. Y entonces acá en vez de ser test, pongo custom test. Y acá, aparte del page, puedo ya llamar a este login page. Entonces, cada vez que se esté utilizando acá el login page, va a llamar esto y va a correr. Va a ir primero a esta URL y después va a crear el objeto. Después del use, si yo agrego más pasos, sería lo que pasaría después de terminar de ejecutar el test. O sea, sería el tear down que se utiliza con otras tools. Y entonces ahora ya no tengo que hacer el paso de ir a la página. Solamente quiero ahora llamar a mi función que creé recién en la clase con estos pasos. Lo que sí puedo cambiarle es esto. Puedo hacerle pasar el email y el password.
Bien, y para no tener que estar importando dos cosas, lo que también se puede hacer es que al final de esto también se importe lo que es el expect. De esta manera, entonces acá directamente expect y esto ya lo puedo sacar. Así es como tendría que quedar, ahí lo vamos a probar. Bien, acá lo que les quiero mostrar es el fixture, ¿ves? Acá dice Picture Browser Context Page, que es el que, bueno, normalmente siempre usamos el page. Y acá está nuestro fixture personalizado, que es el que nosotros creamos. Y ves, acá es que va a la página de login. Ah, bueno, acá veo que puse dos veces barra. A ver, unos. Después hace los pasos de completar todos los campos, hace clic en el botón y después hace las validaciones. Si nosotros hubiéramos utilizado, hubiéramos agregado algún paso después del use, que es lo que dije hace un rato, acá debería aparecerme también los pasos para después del test. O sea, tenemos por un lado el before, que es para antes de que comience el test, y acá el after, que es para después, que cuando ya haya terminado de correr el test. Es algo similar, también se hace con las otras herramientas de testing. Bien, ahora vamos a aplicar la misma lógica para los otros dos casos de prueba. Bien, primero voy a crear otro archivo más acá adentro y lo voy a llamar Product Page, que es muy parecido. Bien, en estos dos casos de prueba, tanto el 2 como el 1, tengo pasos que se repiten. Uno de ellos es claramente ir a la URL de productos. Y la otra es validar de que el título diga todos los productos y que la cantidad de productos que haya sea mayor a 0. Entonces eso lo vamos a poner también en un fixture para que se ejecuta antes de comenzar el test. Tenemos lo primero, después yo quiero validar que todos mis productos estén ahí. Voy a crear un nuevo método dentro de mi clase y este se va a llamar validate all products. En este método voy a agregar, esto ya no hace falta, en este tampoco. Bien, entonces este método lo voy a llamar en mis fixtures.
Bien, y voy a usar este objeto para mi test. Entonces todo esto, esta parte se va a ejecutar antes del test. Esto es lo que va a utilizar mi test, que es el objeto, para poder llamar los métodos adentro de mi test. Y bueno, como dije, si pusiera alguna otra cosa acá, sería lo que se ejecutaría después del test. Ya voy a importar el command test, custom test. Y lo voy a llamar product page. Y ahora los cambios que estoy haciendo es porque no es necesario agregarle, concatenar selectores. Entonces queda más simple nuestro test. Ahora lo que quiero hacer otro método donde coloco este random index para no tener que llamar una y otra vez porque lo utilizamos en varios lugares. Más abajo en el otro test creo que lo utilizamos 2 veces. Entonces en el common utils vamos a agregar este random también. Y lo vamos a devolver. Ahí queda un poco más sencillo. Bien, ahora vamos a crear un nuevo método dentro de nuestra clase con estos, para obtener tanto el precio del producto como el nombre del producto. Y le vamos a DOM index. Cuando pasamos estos pasos no hay que olvidarse de poner donde dice page, this page. Y tenemos que devolver estos valores. Creamos las constantes y llamamos este método. Ahora vamos a utilizar el fixture. Y le tenemos que pasar el random index. No tuvimos que crear el objeto porque ya en el fixture creamos el objeto. Entonces ya directamente podemos llamar todos los métodos. Después vamos a crear otro método donde vamos a validar la información del producto. Y otro método donde hacemos clic en ese producto para ver el producto.
Bien, una vez que hicimos clic en el producto, vamos a validar que en la URL aparezca esto. Este método también, este paso también lo utilizamos en los otros tests, entonces este también lo vamos a poner en lo que serían las funciones recicladas. Y le vamos a pasar el page y la ruta como el anterior. Bien. Acá lo tengo que modificar un poco para que sea más fácil pasarle la variable. Vamos a crear una constante que le voy a llamar regex path y ahí voy a crear un regular expression y le voy a pasar primero la variable con estas comillas como habíamos puesto más arriba y normalmente le tenemos que poner el flag en la segunda parámetro. En este caso es D. Tenemos por un lado esto, que sería esta parte, el primer parámetro, y el segundo parámetro es el D, que está acá. Entonces directamente, está bien, acá solamente le paso la variable. Se ve mucho más sencillo ahora. Entonces ahora lo usamos, espera, wait URL node y espera que no me acuerdo. Y también quedó mucho más simplificado. Bien, los siguientes pasos son de la página del detalle del producto, así que tenemos que crear otro archivo para armar una clase nueva de que sería de todo lo que es de la página del detalle del producto. Bien, y vamos a crear un método que es para validar toda esta información. Y le tenemos que pasar como parámetros product name y product price. Y ahora vamos a crear una constante. Vamos a llamar product detail page. Y vamos a crear este objeto. Tenemos que pasar el page. Y llamamos a este nuevo método. Bien, y así es como tendría que quedar nuestro segundo test. Quedó mucho más simplificado. Ahí vamos a probarlo.
Acá también podemos ver que antes de correr el test va a la página de producto, después se fija cuántos productos hay, se fija en el título y valida de que sea mayor a 0. Y después ejecuta todos los otros pasos. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para el tercer paso de prueba, que ya sería el último. Acá también tenemos que sacar esto. También voy a llamar el fixture. Y lo voy a convertir en el custom test. Entonces acá arriba ya no voy a utilizar esto. Inclusive también el expect lo puedo importar desde acá. Entonces esto ya directamente lo saco. Podemos ir ya aplicando acá la función que tenemos para el random num. Acá hacemos lo mismo. Y acá también podemos hacer lo mismo, que es reemplazar con esta función reutilizable. Bien, vamos a crear un nuevo método donde vamos a agrupar todo lo que es ver si tenemos el bloque de categoría. O sea, el bloque de los filtros con la categoría, que serían todos estos pasos. Todos estos pasos. Para que nos fijamos de que la categoría no está vacía, nos guardamos cuántas categorías hay, elegimos un número random de categorías y guardamos el nombre y hacemos clic sobre la categoría. Todo eso lo vamos a poner en un solo método. Y vamos a devolver el category name. Vamos a hacer lo mismo para lo que es todos los filtros, que estos son todos estos pasos. Creamos otro método. Y en esta tenemos que pasarle el category name. Y ya tendríamos el último método, que son estas validaciones. Tenemos que pasar la cantidad de productos que teníamos al principio. Y entonces podemos validar que la cantidad de productos que teníamos al principio es mayor o igual a la cantidad de productos después del filtrado.
Bien, creo que no me olvidé nada. Ahora vamos a correr este test para ver si quedó bien. Ahora se vuelve a correr el fixture, porque lo agregamos el mismo que en el otro caso. Bueno, podemos ver que no tiro ningún error, así que está bien el test. Bueno, y como verán, quedó mucho más cortito los tests, es mucho más legible, mucho más sencillo. Tanto el login quedó recortito. Es una forma más sencilla de escribir las cosas, es más reutilizable, no hay que volver a escribir una y otra vez lo mismo. La parte de los fixtures son bastante cómodos, sobre todo porque podés crear el objeto ya ahí y lo puedes utilizar esto en el mismo test. Bueno, todo lo que son las funciones reutilizables, no hace falta escribirla una y otra vez, están mucho más sencillas de acceder. Solamente hay que pasar, las variables nada más. Todo lo que está acá en las clases, como dije, son reutilizables, lo podemos utilizar en varios tests. Y bueno, lo más importante es que todos los tests hayan quedado más cortitos, que sean más legibles y más rápido de entender para cualquier otra persona. Bueno, espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda o alguna contribución, no duden en dejar un comentario. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.